Hola, Dios te bendiga. Esta mañana vamos a estudiar el capítulo 11 de Jueces. Capítulo 11 de Jueces. Y lo hemos titulado este tema: la joven que decidió obedecer a su papá bajo condiciones extremas de su propia vida. Vamos a comenzar estudiando este capítulo 11 para ver el mensaje que el Señor nos quiere dar a cada uno de nosotros, sobre todo a los jóvenes y a los padres que puedan escuchar este mensaje. Vamos a orar a nuestro Padre Celestial para que nos conduzca en su estudio de su palabra. Oramos. Buen Dios y Padre que estás en el cielo, Señor, alabado y glorificado sea tu santo y divino nombre. Gracias, Señor, por este día. Gracias porque tu misericordia es con cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque nos das la oportunidad de escudriñar tus escrituras. Y como dice en ella, escudriñemos porque en ella está nuestra vida eterna. Condúcenos, Señor, y que tu Espíritu Santo hable a través de mí. Danos el mensaje que hoy necesitamos escuchar y danos el mensaje y palabras de vida que cada uno de tus hijos está dispuesto a recibir para conducción de su propia vida. Gracias, Señor, por todo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. El capítulo 11 de Jueces nos dice lo siguiente: Jefté Galaíta era un valiente guerrero, hijo de una ramera, y su padre fue Galaad. La esposa de Galaad había tenido hijos, y cuando recién crecieron, echaron a Jefté diciéndole: no heredarás en casa de nuestro padre, porque eres hijo de otra mujer. Entonces Jefté huyó de sus hermanos y habitó en la tierra de Tob. Y se juntaron hombres desocupados que hacían incircuncisiones bajo su mando. Después, cuando los amonitas hicieron guerra contra Israel, los ancianos de Galaad fueron a traer a Jefté de la tierra de Tob. Le dijeron: ven y sé nuestro capitán para combatir a los amonitas. Jefté respondió a los ancianos de Israel: ¿no me aborrecisteis y echasteis de la casa de mi padre? ¿Por qué venís ahora a mí cuando estáis en aflicción? Los ancianos de Galaad respondieron a Jefté: por esta misma causa volvemos a ti, para que venga con nosotros y pelees contra los amonitas y seas caudillo de todos los que habitamos en Galaad. Jefté preguntó entonces a los ancianos de Galaad: si me volvéis para que pelee contra los amonitas y el Señor los entrega ante mí, ¿seré yo vuestro caudillo? Los ancianos de Galaad respondieron a Jefté: el Señor sea testigo entre nosotros si no hacemos como tú dices. Entonces Jefté fue con ellos, y el pueblo lo eligió caudillo y príncipe. Y Jefté repitió todas las palabras ante el Señor en Mizpa. Jefté envió mensajeros al rey amonita que le dijeron: ¿qué tienes conmigo? ¿Por qué has venido a pelear contra mi país? El rey amonita respondió a los mensajeros de Jefté: por cuanto Israel tomó mi tierra cuando subió a Egipto desde Arnón hasta Jaboc y Jordán, ahora pues devuélvelas en paz. Jefté volvió a enviar a otros mensajeros al rey amonita para decirle: Jefté dice así: Israel no tomó la tierra de Moab ni de Amón, sino que cuando Israel subió de Egipto, anduvo por el desierto hasta el Mar Rojo y llegó a Cades. Entonces Israel envió mensajeros al rey de Edom diciendo: te ruego que me dejes pasar por tu tierra. Pero el rey de Edom no lo escuchó. Envió también al rey de Moab, que tampoco quiso. Por tanto, Israel se quedó en Cades. Después, yendo por el desierto, rodeó la tierra de Edom y la de Moab por el lado oriental de Moab, y acampó del lado de Arnón, y no entró en territorio de Moab, porque Arnón es el límite de Moab. Entonces Israel envió mensajeros a Sehón y de los amorreos que reinaban en Hesbón, y le dijo: te ruego que me dejes pasar por tu tierra hasta mi lugar. Pero Sehón no se fió de Israel para darle paso por su territorio. Antes, Sehón reunió a toda su gente, acampó en Jahaz y peleó contra Israel. Pero el Señor, el Dios de Israel, entregó a Sehón y a todo su pueblo en manos de Israel, que los venció. Israel tomó posesión de toda la tierra del amorreo que habitaba en aquel país. También tomó posesión de todo el territorio de Arnón hasta Jaboc, y desde el desierto hasta Jordán.
Así fue el Señor, el Dios de Israel, quien echó a los amorreos ante el pueblo de Israel. ¿Y lo quiere poseer tú? ¿No poseerías tú lo que Quemos tu Dios te diera? Así poseerás nosotros todo lo que el Señor nuestro Dios nos dé. ¿Eres tú ahora mejor que Balaad, hijo de Zippor, rey de Moab? ¿Tuvo él cuestión contra Israel e hizo alguna guerra contra nosotros? Durante 300 años Israel ha estado habitando en Hesbón y en Aroer y en las aldeas y en todas las ciudades de Arnón. ¿Por qué no la habías reclamado en ese tiempo? Así, yo en nada he faltado contra ti. Haces mal en pelear contra mí. El Señor, que es el juez, juzgue hoy entre Israel y Amón. Pero el rey de Amón no atendió a las razones de Jefté. Entonces el espíritu del Señor vino sobre Jefté, cruzó por Galaad y Manasés, pasó a Mizpa de Galaad y de ahí atacó a los amonitas. Jefté hizo voto al Señor diciendo: si entregas a los amonitas en mis manos, el que me salga a recibir de la puerta de mi casa cuando yo vuelva de los amonitas, será del Señor y lo ofreceré en holocausto. Fue pues Jefté, combatió a los amonitas y el Señor lo entregó en su mano y lo venció con muy grande estrago desde Aroer hasta llegar a Minid, 20 ciudades hasta la vega de las viñas. Así fueron sometidos los amonitas ante Israel. Cuando Jefté volvió a su casa en Mizpa, su hija salió a recibir con adufes y danzas. Era su única hija. Fuera de ella no tenía otro, ni hijo ni hija. Cuando él la vio, rasgó su vestido y dijo: ¡ay, mi hija, me has abatido! Has llegado a ser mi dolor, porque di mi palabra al Señor y no podré retractarme. Ella respondió: Padre mío, si has dado palabra al Señor de mí como prometiste, ya que Él te permitió vengarte de tus enemigos amonitas, volvió a decir a su padre: haz esto, déjame por 2 meses que descienda con mis compañeras por los montes y llore mi virginidad. Entonces le dijo: ve, y la dejó 2 meses. Ella fue con sus compañeras y lloró la virginidad por los montes. Pasados los 2 meses volvió a su padre e hizo de ella conforme a su voto, y ella nunca conoció varón. De ahí vino la costumbre en Israel de que cada 4 días al año iban las doncellas a lamentar a la hija de Jefté Galaíta. Aquí podemos ver la promesa que hizo Jefté al Señor de ofrecer la vida de su hija. Bien claro nos dice la palabra. Su única hija no tenía más ni hijos ni hijas. Y Jefté hizo la promesa al Señor de ofrecerla en holocausto. Cuando la palabra nos habla de holocausto, se está refiriendo a algún sacrificio, a alguna entrega incondicional que se está ofreciendo. Recordemos, esta palabra holocausto se menciona mucho en lo que es el Antiguo Testamento por las ofrendas de diferentes tipos que se hacían. Específicamente también mucho lo hacía el pueblo de Israel cada vez que cometían alguno de sus pecados, que eran unas tras otra vez, y ofrecían en holocausto alguna cosa al Señor como en compensación de que la falta que habían tenido. En este caso, Jefté ofrece al Señor la vida de su única hija en holocausto, que no conoció varón. O sea, en ese momento no va a conocer varón, no se va a casar, ella no va a cumplir el sueño de lo que es, como cada madre sueña en su vida, cada mujer, mejor digamos, de realizar, de casarse, tener una familia, tener hijos. Quizás el mismo Jefté como tal de no conocer nietos porque ya no tenía ni otro hijo. Era la única. Y fíjense, ¿de dónde viene Jefté? Jefté viene de una familia disfuncional, por así decirlo. Jefté viene de una madre ramera, dice la palabra, fuera del matrimonio de su padre. Viene de ahí Jefté.
Por eso cuando dice la palabra, cuando su padre sí lo reclamó, sí perfectamente se hizo cargo de él. Estamos hablando, quiero aclarar que estamos hablando de Jefté Galaadita, es no de la tierra. Hay una tierra que se llama Galaad, tal cual. De hecho, en el capítulo anterior también nos menciona, en todos los capítulos de Jueces y en otros también libros de aquí, nos menciona la tierra de Galaad. Pero aquí estamos hablando de una persona, no de la tierra de Galaad. Estamos hablando de una persona de Galaad, que es el papá de Jefté, ¿ok? Entonces, nos dice que él viene de una familia disfuncional, su padre se hizo cargo, se lo llevó con él perfectamente, pero cuando él creció, sus hermanos lo echaron. Le dijeron, no eres de nosotros, son palabras que yo estoy expresando, no eres de nosotros, así que vete, para que él no heredara con ellos la parte que aunque fue fuera de la madre de ellos, de sus hermanos, no era la misma, no formara parte de la repartición de las cosas que ellos querían. Pero quiero también ya llegar, para ir avanzando un poco en el tema, a la obediencia de la hija de Jefté. Quiero enfatizar en esa obediencia incondicional que tuvo la hija de Jefté. De decirle, cuando Jefté llegó, que le había prometido al Señor, Señor, la primera persona que salga a recibirme, te la voy a entregar. Qué dolor de su alma, qué dolor en el alma tuvo Jefté, porque él jamás pensó que iba a ser su única hija. Ese no fue su sueño para la hija de él, yo estoy segura, por el dolor que él sintió cuando la primera persona que salió a recibirlo fue su hija. Mas aún así, su hija obedeció. Cuando Jefté llegó y sintió ese dolor y dijo, hija mía, me has abatido. Dice, has llegado a ser mi dolor porque di mi palabra al Señor y no podré retractarme. Jefté no puso condiciones de la promesa que había realizado. Jefté no dijo, no, pensé que iba a ser otra persona. Ahora, Señor, dame la oportunidad. Jefté simplemente obedeció. Pero más obediencia tuvo su hija, que sin saber lo que estaba pasando, le dijo, Padre mío, si has prometido al Señor conmigo, cúmplelo. Él te dio la victoria sobre Israel. Así que cumple conmigo lo que has prometido al Señor. Ella no se puso a preguntarle, ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué no me preguntaste? Yo soy la que sé, tenía mis sueños. Y ella simplemente le dijo, haz, Padre mío, conforme has prometido al Señor. Y así como Jefté puso, vamos a decir que en sacrificio, a su única hija, porque ya le tocó, porque ella fue la que salió a recibirlo como él le prometió al Señor. Así también el Señor, podemos ver el gran sacrificio que hizo por cada uno de nosotros, que mandó a su Hijo sin pecado, sin mancha, sin culpa alguna, su único Hijo a pagar por los pecados de un pueblo que simplemente cada día se conduce más al mal, se conduce más al pecado, acaricia más las malezas de este mundo y a veces desviamos nuestra vista hacia otras cosas que son pasajeras, pero creemos que van a ser eternas. Así Dios mandó a su único Hijo en sacrificio por cada uno de nosotros a morir por esta raza pecadora. Algunos querían que Jefté sea parte del pueblo y que peleara por ellos. Así muchas veces, pero ¿qué pasa? Que ya ellos lo habían sacado y nunca hicieron. Los ancianos que le habían solicitado a Jefté, según ya hemos leído, le habían solicitado que peleara por ellos, pero ellos lo habían sacado y ellos no lo tomaron en cuenta para nada. Cuando los hermanos lo decidieron sacar, ellos lo permitieron. Entonces, aún así pasa en nuestras vidas. A veces encontramos personas que nos hacen la vida imposible, que nos pisotean, situaciones difíciles con personas. No importa quiénes sean, a veces nos hace sentir mal
Por ejemplo, a veces estamos en la iglesia ya cierto tiempo y tenemos capacidad para desarrollarnos en alguna actividad, para desarrollarnos en alguno de los diferentes temas que hay en la iglesia, de los diferentes departamentos, y no nos dan la oportunidad. Y es doloroso, porque nosotros estamos decididos a servirle al Señor. A veces nuestra propia familia, aún mayor, nuestra familia de sangre, también son piedras de tropiezo ante nosotros. En el trabajo se nos presentan situaciones. Hay personas que tienen, que consiguen la gracia de que sí en su trabajo los respeten y dicen, no, con este no, que es hijo de Dios. Sí, muchísimas personas, y gloria a Dios por esto, consiguen esa gracia de que cuando algo malo vaya a pasar o cuando lo vayan a considerar para algo que no es lícito, le dicen, no, él no, porque él es hijo de Dios. Pero no siempre pasa así. Debemos ser realistas. Hay otras veces que en el trabajo se nos hace la vida imposible por la misma causa de ser hijo de Dios. Porque son piedras de tropiezo que se nos dan. Pero recordemos que nuestra vista no está puesta en las cosas de aquí de la tierra. Recordemos aún mayor que nuestra vista es Cristo Jesús. Nuestra meta es Cristo Jesús. Cristo, ¿cuántas cosas no se dijo de él? Siendo perfecto, siendo realmente el Hijo de Dios. Y se dijo, ¿qué nos queda a nosotros? Raza pecadora humana. ¿Qué nos queda? Entonces, debemos entender que nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Nuestras batallas, nuestras vicisitudes, no es contra sangre ni carne, sino contra potestades que el enemigo se ensancha con y personas se dejan usar con el enemigo para esta causa. La obediencia de la joven a su padre diciéndole que no pensó, la joven no le dijo a su padre, no pensaste en mí. Mira, yo quería formar mi familia, mira, yo quería tener mis hijos, mira, yo quería tener cosas propias que yo pudiera decidir. No, la joven simplemente aceptó la promesa que el padre había hecho. Imagínense en este tiempo, ¿creen que un joven, una joven, va a tener la misma capacidad de decir, haz Padre conmigo? Pero no nos vayamos muy lejos, simplemente consejos que nosotros les damos, no decisiones. Ya en este tiempo yo estoy casi segura que aún nuestros hijos que son de la iglesia, los jóvenes que son de la iglesia, casi no permiten que los padres tomen decisiones por ellos. Ya un poco grandecitos, ya no permiten que, imagínense, consejos simplemente que los padres, porque entendemos y vemos más allá, y porque sabemos lo que más le conviene, y porque queremos lo que mejor le conviene, consejos de vida que le podamos dar, ellos no lo asumen, no lo asumen. Imagínense tomar decisión por un joven. No, nos cuestionan. Los jóvenes no saben cuánta rodilla damos los padres por ellos. Cuánto sacrificio hacemos muchas veces. Nosotros a veces tenemos debilidades porque todos lo tenemos. A veces hay padres, y lo digo por mí, por mi experiencia, a veces flaqueado un poco entre estar en el camino del Señor y andar en la iglesia. Pero vuelvo y recobro mi ánimo, porque en mi oración le pido al Señor por mí misma, pero también le digo, Señor, yo quiero ser ejemplo, porque yo no puedo pedirle a mis hijos que vayan a la iglesia si yo no estoy. Entonces yo le digo, Señor, yo quiero ser ejemplo para ellos. Entonces ya no solamente mi sacrificio para obtener yo mi propia salvación, sino también para ser ejemplo de ellos, y hago mi sacrificio y recobro ánimo nuevamente. Y sigo en mi iglesia y me mantengo y trato de mantenerme firme. Los hijos no valoran eso. Los hijos están un poco alejados. Esta juventud de hoy que no quiere asumir su rol en la iglesia, no quieren ver que ellos son los que van a mantener, los que en el futuro mantienen la iglesia sostenida por el Señor, pero que ellos son los obreros que van a trabajar en ella. Muchas veces nuestro Padre Celestial ve más allá que nosotros.
Así como cuando nosotros vemos más allá que nuestros hijos y por eso lo aconsejamos. Y ellos harían bien en obedecer. Harían bien en obedecer, así como nosotros haremos bien en obedecer el mensaje y la palabra de nuestro Señor, que nos ha dejado escrita en su Biblia, que es el manual perfecto de vida. En todos los ámbitos de vida está escrito la palabra. Para cada situación, para cada circunstancia, todo lo contiene el manual de vida de un cristiano. Y es de sabios hacerle caso y dejarnos guiar. Así que la hija de Jefté es un ejemplo de admiración y se puso a disposición de su padre. Incluso le animó diciéndole lo que nos dice en el versículo 36 que dice: y ella respondió: Padre mío, si has dado palabra al Señor, haz de mí como prometiste, ya que Él permitió vengarte de tus enemigos amonitas. Hoy nuestros hijos están rebeldes. En este tiempo, miren el ejemplo de los padres de ahora. O sea, siempre nosotros dando rodillas, siempre pendientes de nuestros hijos. Muchas veces dejamos de hacer tantas cosas, muchas situaciones, a veces hasta a veces tenemos pocos recursos y para nuestros hijos le buscamos sus mejores ropas para que estén bien presentados en la iglesia, porque vamos primeramente ante el Señor, pero también ellos como jóvenes quieren verse bien y lucir bien, y eso lo entendemos. Y cuán sacrificio hacemos los padres por a los hijos. Cuántas veces no damos nuestros hijos en nuestras oraciones. A veces oramos tanto por ellos que hasta se nos olvida nuestra propia vida. Y los hijos hoy no quieren obedecer. Los hijos no quieren entender que el Señor los llama. Y que en el tiempo de esa jovencita, hija de Jefté, el tiempo no es diferente ahora. Para ese caso, el tiempo no es diferente ahora. Porque la palabra del Señor no ha cambiado, no ha mutado, no ha sido diferente. Nosotros debemos obedecer porque debemos obedecer. Porque así nos los pide el Señor, porque así Él nos ha demostrado a través de sus profetas, a través de muchos ejemplos que tenemos en la Biblia, de que cuando obedecemos, el Señor nos respalda en todas las cosas buenas que tiene. Y bien harían los jóvenes en pensar en esto. Bien lo harían. A veces uno, para conservar las palabras que uno ha estudiado, quiere enseñárselo a sus hijos. Y compadezco grandemente a las madres que son solteras, que han criado solteras, las madres que han criado viudas. De verdad que las compadezco, porque no es fácil el reto, porque es de valiente. Esas mujeres virtuosas que cada día se levantan sin aquella ayuda que puede ser lo que es un padre, o quizás en el caso contrario, cuando es un padre pero es un poco menor cuando es que los padres crían solo los hijos, un padre, perdón, es más común cuando una madre, esas mujeres virtuosas, guerreras del Señor. Yo les insto a que cada día se depositen en la mano de Dios, que aunque las batallas y las vicisitudes, que aunque a veces no vemos salida, el Señor sí la tiene. Y cuando nos depositamos en sus manos y cuando le pedimos cada día con nuestros ruegos, nuestra oración, el Señor se compadece más de esas mujeres virtuosas, guerreras, que crían sus hijas solas. Y la palabra lo dice: ay de aquellos que crían para este tiempo. No se equivoca la palabra. Y lo vemos cada día en cada situación. Cuántas tragedias ocurren entre familias, porque padres, ya no hay hijos para padres. No debe haber, siempre debe mantenerse el respeto de padres para hijos, pero es incondicional que los hijos deban tener el respeto para los padres. Y esto, parte del respeto, es la obediencia, obedecer a Jehová por sobre toda cosa. El temor de Jehová sobre toda cosa que se ha infundido. No lo tienen. No tienen ese temor. No quieren obedecer. Entonces esto acarrea diferentes situaciones. Deben, jóvenes, obedece a Jehová sobre toda cosa. Y esto va a encadenar que obedezca a tus padres
para tu propia salvación, para tu mejor beneficio, para que seas conducido por la vida, por una vida recta, por una vida conforme a los propósitos del Señor. La presión de grupo, muchas veces la presión de grupo de los jóvenes, esto hace que nos ha quitado mucho terreno en la iglesia. Nos ha quitado y nos sigue quitando entre los jóvenes la presión de grupo. Mira, ¿y por qué tú haces eso? Tú puedes ir a la iglesia, pero también tú tienes que divertirte, también tú tienes que hacer otras cosas fuera. No, sea sabio y sepa elegir. Y cuando no sepa, ahí estamos nosotros los padres, para que preguntar, porque nosotros oramos al Señor para que nos conduzca y saber darle respeto, respuesta a las cosas que ustedes quizás no sepan, jóvenes. Así que les insto a que sobre toda cosa obedezcan y tengan en sus corazones el temor a Jehová. Dios sea con cada uno de nosotros y hagamos conforme a su divina voluntad y tengamos obediencia. No importa sobre qué. Dejemos de cuestionarnos por qué. De tanta luz que hemos recibido, dejemos de cuestionar el por qué. Y obedezcamos. Jóvenes, condúzcanse hoy por el camino del Señor, porque la salvación está más cerca. ¿Y de qué les va a servir tener, jóvenes, un pie entre la iglesia y entre el mundo? Porque cuando el Señor venga, no habrá ya momento de lo que no se ha cultivado ahora, cultivarlo después. Y yo les insto a los padres a que sigamos, a que no nos desmayemos. Yo propiamente, realmente sí tengo situaciones y me imagino que muchos padres que a veces yo digo, pero Señor, y esto va a ser siempre, pero Señor, ¿hasta cuándo? Yo no le veo salida, pero yo sé que el Señor llega a otro momento que nos da ese respiro de alivio y nos hace ver que no todo va a quedar ahí y que no desmayemos, que sigamos orando y pidiendo por esos hijos que hoy, cada día más, necesitan obedecer, no importa la condición. No importa que en condición estés, obedece, hijo, a tus padres. Porque así el Señor te va a recompensar. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que Dios te anime cada día y que te dé la valentía y la fuerza de estar en su camino en obediencia. Oramos. Buen Dios y Padre, gracias por tu mensaje, por tu palabra. Gracias por tu amor. Gracias, Señor, por tanto en nosotros. Dirígenos, Señor, hoy, danos la valentía y la fuerza de obedecer, así como hizo la hija de Jefté, sin poner peros, sin mirar, Señor, situación y sin pensar en ella, sino ya en poder corresponder la promesa que su padre le había hecho de consagrarle en holocausto a ti, y ella obedeció. Dirígenos hoy, Señor, a ser así, a obedecerte sobre toda cosa, a los jóvenes y también nosotros los padres. Quédate con nosotros hoy siempre y danos esa valentía que necesitamos para caminar y seguir caminando de la mano contigo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén.